Düsseldorf, en Alemania, le digo, déjame pensar. Sí, claro, claro que sí, estaba yo de vacaciones, así que fue un viaje maravilloso. Y recuerdo que estábamos allá en Düsseldorf y dice, oye, ¿y si rentamos un carro? Digo, como tú digas, sí, y rentó un carro preciosísimo, por cierto, su carro. Y si además tienen GPS. Ah, maravilloso. Y bueno, de ahí, de hecho, se unió otro hermano más, Hugo, creo que anda por ahí, Hugo, que andaba en Londres y voló a Düsseldorf. Pasamos un buen día y me dice Hugo, ¿qué tú ya habías manejado en Europa? Le digo, nunca. El problema fue cuando había que meter las calles en alemán al GPS, y entonces le pedimos que nos ayudara ahí una persona, pero bueno, finalmente anduvimos por todos lados de Alemania y fue una tremenda bendición. Cuando tuve la bendición de estar con mis hijos también allá, bueno, fue un gozo poder usar un GPS. ¿Saben qué es lo más maravilloso del GPS? Que cuando te pierdes, no te dice, ya ves, te lo dije, ¿no? ¿Nunca de ustedes ha experimentado esta sensación de una voz suave y melodiosa a un lado que te dice, te lo dije que era a la izquierda? Bueno, no, aquí son mucho más nobles, ¿verdad? A la mayor brevedad posible, doble en U, ¿no? De vuelta en U y continúe por el camino señalado. Las cosas en el matrimonio serán maravillosas, ¿no? Déjame ver si, porque aquí yo tengo uno y creo que ya no está sonando como debe. Dirígete hacia el oeste. Dirígete hacia el oeste. Y voz agradable, ¿no? Hay veces que ponen españolas y ponen de todo tipo. Y es muy interesante porque un día dije, ¿por qué mujeres? Nunca hubiera preguntado por qué mujeres. Que porque dicen que el hombre es como más sensible a la voz de la mujer, más obediente y ese tipo de cosas. Bueno, pero es una maravilla, sobre todo cuando te pierdes, entonces el GPS te interrumpe, ¿no? Te interrumpe. Dice, con toda la precaución debida, por favor, en la próxima vuelta en U, de vuelta en U y continúe el camino, tan suave, ¿verdad? No dice, eres un tonto, te perdiste, te lo estuve diciendo, vengo avisándote desde hace 500 metros que te dieras vuelta a la derecha, pero tú necio, ¿verdad? No, nada de eso. Es una interrupción suave, maravillosa, una voz melodiosa. La verdad, para los que están en grupos de matrimonios, vamos a dar un curso de GPS y cómo comunicarse amablemente con sus maridos. ¿Habrá algún amén presente? Muy bien, gracias, muy bien, muy bien. No, también las hermanas les vamos a dar. Hoy vamos a hablar sobre interrupciones divinas y vamos a pasar todo el mes de enero hablando sobre ese apasionante tema, interrupciones divinas, porque parece que algunos de nosotros batallamos cuando Dios decide interrumpir nuestra vida. Y de repente muy amorosamente, hay veces no tan amorosamente, te dice, hijito, en cuanto puedas, das vuelta en U, porque el camino que llevas te va a llevar a la perdición. También lo hace muy amorosamente, pero hay veces que somos tan testarudos que nosotros continuamos por nuestro mismo trabajo, por nuestro mismo sendero, por nuestra misma apreciación. Y entonces nos cuesta muchísimo trabajo dar vuelta. Ahora, lo que tú y yo debemos de entender es que Dios está listo para interrumpir todas las veces que Él nos vea que vamos en una dirección equivocada. Porque Dios es el único que ve el fin desde el principio. Escucha bien eso. Dios es el único que ve el fin desde el principio. Y Él sabe que muchos caminos que tú y yo tomamos, que según la Biblia nos parecen rectos, ¿su fin es camino de qué? Es de muerte. Entonces la Biblia dice, Dios pone una interrupción y te pone un letrero que dice, da vuelta en U. Quizá algunos de nosotros hemos vivido en este 2012 y seguramente en este 2013 alguna clase de intervenciones e interrupciones divinas. Por eso quisiera en este mes poder compartir con ustedes cómo puedo ser sensible cuando Dios me esté interrumpiendo porque la dirección que tengo no es la correcta. Y en lugar de hacer una rabieta, en lugar de golpearme en el volante, en lugar de empezar a buscar culpables, porque siempre, ¿no? Cuando vamos manejando, bueno, no me dijiste a tiempo. De hecho, la semana pasada estábamos todos en familia, no con Chabelo, pero sí con mi familia, y entonces, ¿dónde hay un estacionamiento? Y mi esposa me decía, para acá, para acá, para acá. Te he dicho, no es para acá, es izquierda o derecha, porque para acá no sé. ¿Para qué acá es, no? Entonces ya me dijo, izquierda, es que pues es para acá. Pues sí, pero dame la dirección, ¿no? Entonces muchos de nosotros pensamos que las interrupciones a menudo son jugarretas de Dios para aguadarnos la fiesta, para echarnos a perder la fiesta, y la verdad es que no es así. Como Dios sabe cómo vamos a terminar el 31 de diciembre del 2013, Él ya sabe,
Ya sabe que voy a predicar, si es que Él me tiene acá, ya sabe en qué va a consistir, Él ya sabe. Entonces Él va a tener que hacer algunos ajustes en el camino. Y tú y yo tenemos que ser lo suficientemente sensibles, aunque tú vayas, no, es que está muy bonito para aquí, por aquí está maravilloso, sí, pero no es el lugar correcto. Y además te va a llegar o te va a llevar a un destino muy lamentable. Por eso en esta ocasión hablaremos de lo que implica las interrupciones divinas y de manera muy especial el mensaje de este domingo, que por cierto está en sus boletines en la parte trasera. Si toman nota, vale la pena que tomen nota, porque este va a ser, espero, un mensaje muy didáctico que nos puedan ayudar, que puedan ser de gran bendición para nuestras vidas, cómo podemos ser o tener el privilegio de ser interrumpidos por Dios. La verdad es que a lo largo de mi vida digo, Señor, gracias por todas tus interrupciones. Y la verdad es que muchas veces me ha interrumpido, ya sea a través de una crisis financiera, a través de una pérdida de trabajo, a través de una enfermedad. Son las maneras como Dios dice, detente. Te estoy diciendo, por favor, en la próxima vuelta en U, con precaución regresa. Y uno sigue ahí en su mismo carril diciendo, no lo voy a hacer. De hecho, la Biblia dice en Jeremías 29:11, hasta el versículo 13, de hecho es uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento y creo que también de muchos de ustedes. Léanlo conmigo, por favor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor y Padre, yo te suplico que este mes de enero, como es tu costumbre, nos hables poderosamente. Porque hay muchos caminos, muchas vertientes, muchos planes que ya tenemos para este año y algunos de ellos no necesariamente son tu voluntad. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estar seguro? ¿Cómo caminar dentro de tu voluntad? Creo que una de las maneras que tú utilizas son las interrupciones. Y hoy queremos empezar este tema, Señor, suplicándote que tengas la libertad de interrumpirnos cuando veas que nuestro camino es incierto. Padre, hazlo. Yo lo pido por cada miembro de esta iglesia. Lo pido para mi esposa, para mis hijos, para mi madre, para mis hermanos y para cada uno de mis amigos, para cada uno de los que se congregan en esta maravillosa iglesia. Si vamos por un camino equivocado, interrúmpenos por favor y danos sensibilidad para estar en tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy convencido que nadie elige intencionalmente una vida mediocre. No creo, ¿verdad? Cuando nos casamos para siempre y para ser felices. Nadie escoge una familia vulgar o un matrimonio de segunda que diga, voy a hacer mi vida miserable. Yo creo que nadie lo hace, ¿verdad? Nuestro Dios, de hecho, es un Dios grandioso. Y dado que nos ha creado a su imagen, Él está viendo a través del Evangelio de Jesucristo cómo recuperar esa imagen, que seamos el reflejo de esa gloria del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando las paredes de tu vida se colapsan? ¿Qué pasa cuando las cosas que planeaste no empiezan a salir bien? Quiero anticiparte, porque algunos de los planes y metas que tú y yo hemos hasta escrito para este 2013 no necesariamente son la voluntad del Señor, aunque sea yo bien intencionado. Por eso digo, no es intencional. Ahora, vivimos en un mundo donde la tragedia nos puede azotar a cualquiera. Ahora, subiéndome al automóvil que pasé por mi mamá, me decía, oye, ¿te acuerdas de la hermana fulana de tal, etcétera? Digo, es una hermana que antes asistía a Lomas Verde, yo tengo mucho tiempo de no verla. Iba en una carretera y bueno, chocó de frente con un autobús y murieron, ¿verdad? Y es una tragedia. La verdad es que la vida es así, nos azota y de repente trae circunstancias bastante complejas para nosotros. Ahora, vivimos en un mundo donde la tragedia está a la orden del día. Los problemas van desde divorcios, accidentes, bancarrotas y variedad de sucesos que nos pueden dejar devastados si no entendemos que algunos de esos sucesos son interrupciones de Dios. Que en lugar de dejarme tirado, y ay, cómo sufro, mira nada más, y buscando a quién culpar, me levanto y digo, Señor, quiere decir que tú has interrumpido mi vida porque el camino que llevaba no era el correcto. Y si empiezas a reflexionar así, seguramente vas a tener mucha bendición. Es más, te pregunto, en este año 2012 que acabamos de terminar, ¿alguna vez Dios te dijo que hicieras algo conscientemente y tú hiciste exactamente lo contrario? ¿Quiénes están conmigo en esto? Y yo soy el primero que digo, sí. Dios nos dijo, haz esto, y yo hice lo que quería. Yo creo que todo lo hacemos en esta vida.
Simplemente, en alguna ocasión escuchaste alguna instrucción específica de Dios, pero terminaste haciendo exactamente lo opuesto. Ahora, no se sientan mal. No eres el primero, ni serás el último. Todo el mundo hace eso. Recibimos instrucción de Dios. Es más, saliendo de este mismo sermón, algunos tendremos la tendencia de hacer exactamente lo contrario. Y eso se va desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes lo ven en el pueblo de Israel, cuando Dios les decía, quiero que hagan esto, hacían exactamente todo lo contrario. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un personaje que nos va a acompañar durante todo este mes. Su nombre, Jonás. Un hombre del que sabemos mucho, un hombre del que se han visto hasta historias, muchos de nosotros recordamos parte de las historias de Jonás, y voy a tomar algunos puntos de este libro para recordarnos cuál es la manera o cómo es la manera como Dios interrumpe nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes? Es un hombre que hizo exactamente lo contrario que Dios le dijo. Dios le dijo, quiero que bajes a una ciudad que se llama Nínive. Y él fue a la central de barcos, ¿verdad? Y compró un boleto exactamente para el lado contrario. Así que nos quejamos y decimos, ¿cómo es posible que Jonás haya hecho esto? Tú y yo lo hacemos una y otra vez. De hecho, en Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. La pregunta es, ¿qué no entiendes de esta instrucción? Porque algunos dicen, si Dios fuera más claro, yo seguramente le obedecería. Mira, aquí está claridad, además no puedo. Y proclames mi palabra, que se arrepientan, porque su maldad ha llegado al límite. ¿Hay alguna cosa complicada? ¿Hay alguna situación que no entiende? Los despreciaba con pasión, digámoslo así. Los despreciaban. Estos eran personajes conocidos como feroces guerreros, inmisericordes. Destruían aldeas, saqueaban todas las aldeas en su codicia por poseer más. De tal manera que la instrucción de Dios, ojo, porque a veces Dios te va a pedir que hagas algo que no necesariamente quieres hacer. Este fue el caso de Jonás. Dios le dijo que hiciera algo y él hace exactamente lo contrario. Viaja a un lugar llamado Tarsis, al otro lado del mar Mediterráneo. Ahora Dios tiene dos problemas: un pueblo que no se arrepiente y un profeta fugitivo. Interesante, de repente así sucede. Dios dice, yo quiero usarte para que vayas con esa familia. No, yo no quiero, me caen bastante mal. Ahora sigue con el problema de la familia que le cae bastante mal y ahora con un hijo desobediente. Eso una y otra vez sucede a lo largo de la Biblia. Ahora, la historia no termina aquí. Dice la historia que una tormenta colosal golpeó el barco del fugitivo, arrojando a Jonás por la borda. Y las cosas se empeoran, porque dice la palabra que un gran pez, ¿qué tipo de pez? ¿Quién sabe? Llamémosle cetáceo para no tener problemas. Un gran pez, es todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se lo tragó. Y aquí encontramos a Jonás enredado en algunas algas marinas, chapoteando desesperadamente en la bilis de la ballena. ¿Te has sentido alguna vez así? Donde Dios te dice, quiero que vayas, y de repente cambia todo tu plan. Se acaba el negocio, se acaba el proyecto, se acabó la sociedad, vino la enfermedad, vino la crisis, y te sientes atrapado. Porque literalmente Jonás estaba atrapado. Dios tuvo que interrumpirlo. Dios tuvo que tener varios sucesos para llamar la atención del profeta, porque Dios le había dicho, quiero que vayas a Nínive. Pero él dijo, yo quiero ir al lado contrario. ¿Hay algún problema? Sí hay un problema. Eres mi siervo. Ahora, ustedes acaban de tomar la cena del Señor y los vi como muy apasionados. Es por eso que estoy preparando este mensaje, porque se supone que estamos comprometidos con el Señor. Así que en algún momento de su vida, de nuestra vida, todos nos hemos hecho como Jonás. Y tal como Dios levantó a Jonás de antaño, lo va a hacer contigo y conmigo. Y va a usar el mismo tratamiento. Toma nota. Número 1. Debes comprender, en primer lugar, que Dios me interrumpe para bendecirme. Debes de comprender que Dios me interrumpe para bendecirme. Nunca te va a interrumpir para echarte a perder la fiesta. Al contrario, va a hacer todo lo bueno para bendecirte. Dice la palabra en Hechos 3:26, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Aquí encontramos un reflejo del Nuevo Testamento, del corazón de Dios por la gente que no le ama. Ahora, por causas del amor de Dios, Él va a llegar a ciertos extremos para llamar tu atención. Dios tiene recursos, y yo le diría, ilimitados para llamar tu atención. Puede ser un sermón como el de hoy,
que tú digas, ya capté, no hay ningún problema, hago el cambio y hoy mismo comienzo una vida nueva. Eso puede ser. Pero muchos de ustedes les va a entrar por aquí y les va a salir por acá. Y no van a hacer absolutamente nada. Y quizá mañana, bueno, voy a ver el devocional. Y Dios te vuelve a decir lo mismo. Y nos vuelve a entrar por aquí, nos va por allá. Y entonces hay instancias donde dejamos de creer en lo que Dios ha dicho. Tapamos los oídos y entonces Dios tiene que ir a otros recursos. Ese es el asunto. Dios tiene un arsenal de llamadores de atención. Dios tiene un arsenal de interrupciones y debes estar seguro que todos ellos tienen el propósito de algo que sucedió en la vida de Jonás: llamar tu atención. Tienes que estar preparado para todo, de las cosas más simples hasta las cosas más complicadas. Tal vez Dios está hablando contigo a través de gente irritante. ¿Sabes que a menudo Dios hace eso? Te da un hijo irritante, te da una esposa irritante, un esposo irritante, un familiar, un cuñado. Y uno dice, ay, pero qué lata. Es Dios que lo mandó ahí. A quien está llamando la atención es a ti. Locos por las calles que pueden ir caminando para llamar tu atención. Un mensaje, un canto en el que estamos verdaderamente identificados. Dios puede usar cualquier cosa. Desde las cosas más simples, desde las cosas más triviales hasta las cosas más imponentes. Tú y yo tenemos que estar muy listos para ver si Dios está interrumpiendo y está diciendo, oye, tienes que dar vuelta en U, vas por el camino equivocado. Ahora, Dios tiene formas raras de entregarnos bendiciones. Por eso digo, Dios me interrumpe para entregarme alguna clase de bendición. Tú podrás entender mucho más del amor de Dios si llegas a entender algunos de los métodos divinos. Por lo menos uno de los que Él usa son las tormentas. Las tormentas en la vida. Vamos a ver que hay dos tipos de tormentas en la vida. Número uno están las tormentas que le llamo tormentas correctivas. Esas tormentas correctivas es semejante a la historia que hoy estamos viendo. Estas tienen el propósito de corregir el camino. Simple pero efectivo. Y ahí estamos en el hospital. No, ahora sí, sé que mi vida no ha sido lo mejor. Bien, ya empezaste a reflexionar, ya hiciste los cambios necesarios, ahora vamos de regreso. Esas tormentas se levantan cuando estás yendo regularmente en la dirección equivocada. Cuando huyes de Dios te encontrarás enfrentando la tormenta de las consecuencias. Dios te ama tanto que no te va a dejar en paz. La tormenta de la conciencia, la tormenta de las quejas, que te aplastan con olas de 7 metros y de repente caen sobre mí, ¿verdad? Y son las tormentas que Dios manda para llamar tu atención. Él ve las acciones del presente y ve también los resultados del futuro. Él sabe que si sigues siendo como estás siendo, vas a perder tu familia. Algunos en el 2012 las perdieron, Van a perder su negocio, van a perder su trabajo. Entonces Dios tiene que interrumpir y dice, quiero que cambies. Si sigues así, vas a terminar solo y además sin recursos. Entonces Dios interviene. Entonces no es que Dios ya la trae contigo o la conocida Dios me está castigando. Por favor, Dios tiene maneras para corregir a sus hijos y una de ellas es así, porque Dios ve el final desde el principio. Él ve las acciones del presente, pero ve también el resultado de las acciones. Y Dios sabía que Jonás seguía y si seguía por el mismo camino terminaría con su propia destrucción. ¿Quién eres? Un profeta. ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué estás huyendo de mí? Y entonces Dios dijo, bueno, puedo evitar el problema de Jonás y agarro a otro profeta. Pero ¿qué era lo que estaba pensando? Que Jonás iba a terminar con una vida muy miserable. Entonces Dios trabaja con él. Tienes que venir para acá. Puedo usar a otro, pero te quiero usar a ti. Gracias, Señor, por lo que a mí respecta. Velo así. Habrá tiempos donde tú estás encaminado a Tarsis y Dios te ame lo suficiente como para enviarte una tormenta. No es que esté castigándote, simplemente está llamando tu atención. Y algunos tendrán que permanecer en el vientre de la ballena por algunos días. Hay un segundo tipo de tormenta. Este segundo tipo de tormenta son las tormentas perfeccionistas o las que perfeccionan. Hay unas que corrigen y unas que perfeccionan. Son dos tipos de tormenta. La primera vas en la dirección equivocada. La segunda, ojo con esto, puedes ir en la dirección correcta, pero necesitas un poco más de carácter. Entonces Dios manda una tormenta. ¿Para qué? Para que entiendas que necesitas crecer en tu fe, depender más y más de Él. Lo hizo en el caso de Jonás y más lo hizo en el caso de Pedro. ¿Recuerdan esta historia? Jesús acaba de ministrar a la multitud y les dicen, váyanse por favor, se suban a la barca, váyanse por el lago, por el mar, y yo los voy a alcanzar. Y Jesús toma una ruta menos convencional, decide irse caminando por el agua.
¿Recuerdan la historia? Resulta que están los discípulos en el mar y de repente ven que Jesús se acerca y todos piensan que es un fantasma. Después del susto que han ellos tratado de regular, finalmente Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya contigo. ¿Se acuerdan todos la historia, verdad? Y Jesús llana y simplemente le dice: ven. Así que el hombre baja de la barca. Mis respetos con Pedro, porque muchos nos quedaremos en la barca. Muchos siguen en la barca todavía, ¿eh? Pero el hombre bajó y dice que empezó a caminar sobre el agua. Pero dice el evangelista, entonces al ver el fuerte viento y las olas, ojo, había tormenta. Ahora aquí la diferencia es que Jonás iba en la dirección equivocada. Pedro, ¿hacia quién iba? Hacia Jesús, en la dirección correcta. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que tener la sensibilidad para entender que algunas veces tendrás que dar vuelta en U, o a la derecha o a la izquierda. Otras veces tendrás solamente que soportar la prueba. ¿Por qué? Porque lo que Dios está formando es tu carácter. Y esto fue el caso de Pedro. Pedro iba en la dirección correcta, pero sin los motivos correctos. Quizá a lo mejor en su corazón quería ponerse por encima de los demás, lucirse de que era un hombre que podía caminar sobre el agua. Solamente Dios conoce su corazón. Cuando lleguemos al cielo platicaremos con Pedro acerca al respecto. Pero lo cierto es que Dios usó esta tormenta para fortalecer la vida de su siervo. Así que Dios va a mandarte en este año, como lo ha mandado conmigo y lo manda con muchas personas. Quizá ahora mismo estás pasando por algún tipo de tormenta y tienes que identificar, ¿es correctiva o me está perfeccionando? Si es correctiva, tienes que abrir tus ojos para ver si Dios está diciendo: vuelta en U, esa relación va a terminar muy mal. Ese trabajo no viene de mí. Ese negocio va a comprometer todo tu capital. Esa sociedad no viene. Entonces tienes que decir: bueno, es una tormenta, y antes de que lo pierda todo, decido volver atrás. O quizá, como algunos que están quizás siendo bendecidos, fortalecidos a través de una prueba, como fue el caso del apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Pedro dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, dice, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Él sabía de qué estaba hablando, porque esa tormenta lo que hizo fue fortalecerlo. Además, a diferencia de Jonás, Pedro iba en la dirección correcta, pero en realidad necesitaba tener perfección en su caminar con Dios. Así que cada vez que tú veas algún tipo de tormenta, en lugar de empezar a culpar a la gente, porque eso es deporte nacional en México, ¿verdad? Siempre vas a encontrar a la esposa, al esposo, a los hijos hicieron mal. Deja de culpar a los demás. Pon tu sensibilidad muy a punto para descubrir qué es lo que Dios quiere para mí a través de esta tormenta. Deja que las cosas tomen su lugar desde la perspectiva de Dios. En segundo lugar, debo comprender, y eso es muy importante, cada vez que lo vas a hacer, por favor, proyección, si son tan amables de que vayamos a este texto. Debo comprender que en medio de las interrupciones puedo clamar a Dios. En las interrupciones se puede clamar a Dios. Y la verdad es que esto es una bendición enorme, porque algunos pensamos que es como el esposo o la esposa que se enoja, ¿verdad? Te lo estuve diciendo. Ahora, ¿por dónde? Órale por donde tú quieras. Ya ni me preguntes. Además, hay algunos que han tomado esa decisión, ¿verdad? No voy a decir. Los varones y las mujeres muchas veces tenemos que decir: ¿quién lleva el volante? Yo, ¿verdad? Entonces, cuando tengas el volante, tú decidirás para dónde das vuelta. Bueno, la verdad es que en medio de la confusión, tú puedes clamar a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? En medio de una crisis terrible, ¿verdad? Desde el vientre del pez. ¿A qué olería? ¿A qué sabría? ¡Ay, qué impresión! Clamé al Señor en mi angustia, dice. ¿Y él qué? Me respondió: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. ¿Y qué? Tú escuchaste mi clamor. Escucha bien esto. No importa dónde estés, tú puedes clamar a Dios. No importa dónde estés. No importa que te hayas equivocado. Dios no va a decir: eres un tonto, te lo dije, no vuelves a contar con mi ayuda, ya nunca más me preguntes. Eso lo digo yo, eso lo decimos nosotros. Pero Dios no es así. Tú, cuando te has equivocado y vas en la dirección equivocada y estás echando a perder tu vida, Dios dice: yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para ayudarte. La verdad es que cuando Jonás toca fondo en su vida, finalmente se vuelve a Dios. En la interrupción clama a Dios y Dios le responde. Y como cosa rara, esta ballena o este gran pez que estaba viajando, lo interesante del punto es que por obra de Dios, él iba hacia Tarsis.
cuando lo traga el pez, ¿saben hacia dónde se fue el pez? Hacia Nínive. A ver, ¿cómo está eso, no? Dios manda el pez, traga y dice, vas porque vas, ¿no? Y entonces le dice a la ballena, vas porque vas. Regrésalo. Y dice que regresó hasta las costas de la costa siria. ¡Qué interesante! Mejor esta ballena fue más sensible a la voz de Dios, o este pez, que el mismo Jonás. Ahora, ¿cuántos días estuvo ahí en el vientre de la ballena? ¿Se acuerdan? 3, suficiente, ¿verdad? Jonás estuvo remojado en la bilis tóxica y en los jugos gástricos de este cetáceo. ¿Puedes imaginar cuando salió con lo que olía? Y el color del pelo que tenía, se ha de haber visto un look maravilloso, así como peróxido, ¿no? Maravilloso, así. Andaba, era un profeta a la moda, eso estoy segurísimo, ¿verdad? Fue el último grito de la moda en Nínive. Y finalmente dice la palabra que entonces en el versículo 10, ve y vomítalo en la costa. Que viéndolo honestamente, él tenía solamente 2 maneras de salir del pez. Qué bueno que fue vomitado. Eso es gracia, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben. Ok, Jonás tenía una dedicación renovada. El hombre estaba completamente transformado, físicamente estaba transformado, seguramente, pero lo que había cambiado en él no era su aspecto físico, era su aspecto interior. Y eso es lo que Dios hace. Dios a menudo va a usar estas circunstancias complejas para llamarnos a nuestra vida y para llamarnos y para que reconsideremos nuestro proceder. Dios va a escuchar tu clamor. En segundo lugar, Dios te va a usar para sus propósitos. No solamente va a oír tu clamor, también te va a usar para sus propósitos. Vean lo que dice la palabra. Jonás se fue internando en la ciudad, ya transformado, seguramente con nuevo look, y la recorrió todo un día mientras proclamaba. ¿Qué era lo que proclamaba? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas, qué impresión, ¿verdad? Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Eso está en el capítulo 3, versículos del 4 al 6. Ahora, ¿saben que este suceso registró el avivamiento más grande de la historia? Nunca había habido un avivamiento tan grande. 120,000 personas se arrepintieron. Aquí nos gozamos cuando, ¿cuántas profesiones de fe? 60 profesiones de fe, 80 profesiones de fe. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Más de 100,000 arrepentimientos. Fue un arrepentimiento colectivo. Ahora, ¿qué hizo cambiar a este profeta renegado del rechazo a la recepción como de la noche al día? Simple, cuando fue interrumpido por Dios. Si Dios no lo interrumpe, el hombre estaría de vacaciones en Tarsis. Y la verdad es que vivían una vida muy miserable. Dios le dio dirección, Dios le dio lecciones de vida. Ahora, no pierdas por favor la lección. La experiencia de Jonás de ser interrumpido por Dios no solo le cambió la vida a él, le cambió la vida a 120,000 personas. Lo digo porque algunos de ustedes pueden ser canal de bendición. No estuvimos cantando bendíceme, bendíceme y seré bendición, bendíceme y seré bendición, hermosísimo canto. Lo estuvimos cantando. Ese es el punto. Cuando tú cambias, entonces los demás pueden cambiar. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor tú puedes ser el detonador de cambio en tu familia? Con tus hijos, con tu esposa, esperando, ay, que mis hijos cambien, ay, que mi esposa cambie, ay, que mi esposo cambie. ¿Quién necesita cambiar? Eres tú. No solamente Dios transformó a Jonás, transformó a una ciudad completa. ¿Puedes imaginarlo? Esto es realmente maravilloso. Cuando tú cambias, los demás pueden cambiar. Así que no solamente es un aspecto egoísta de pensar que yo puedo ser una mejor persona en este año, sino pensar que Dios puede usar mi vida para otros maravillosos propósitos. Tercera enseñanza. Tú y yo debemos ser sensibles, y muy sensibles en realidad, cuando Dios me va a usar para sus propósitos. Y en tercer lugar, debo ser muy sensible cuando Dios decida interrumpir mi vida. Debo ser sensible cuando Dios decida interrumpir mi vida. Eso se le llama sensibilidad. De hoy en adelante tienes que mantenerte sensible y decirle, Señor, puedes interrumpirla cuando quieras y como quieras. De hecho, en el Salmo 107 dice, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué dice el texto? Él los salvó de su aflicción.
Mira, Dios te ama tanto que si vas por una dirección equivocada, Él va a intervenir. ¿No te da gusto esto? A mí me da muchísimo gusto, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay metas que digo, yo creo que esto es lo correcto. Y dice Dios, no, eso no es lo correcto. Yo quiero que cambies. Si no tomamos su consejo, Él nos va a permitir tocar fondo y luego de alguna manera también interrumpir nuestra vida. Cuando no hay más opciones, porque cuando estaba en el vientre de la ballena, no había más opciones, no puertas laterales, no atajos. ¿Te das cuenta? Cuando estamos con todas las opciones perdidas, llegó el tiempo de cambiar. Mi pregunta es, ¿por qué necesitas que se cierren todas las puertas y que tu vida sea un desastre absoluto para cambiar? Esto fue lo que pasó con él. ¿Pueden imaginar la escena? Pensemos por favor un momento. En ese lugar, en esa cavidad torácica ahí de esta ballena, el hombre en una completa miseria, abandono. Obviamente no había luz, digo por si alguno pensaba, pero una lamparita o algo, por supuesto que no había luz. ¿Pueden imaginar qué momento tan difícil vivió él? Y la pregunta es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué? Porque era un corazón, obviamente, que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Mira, puede que estés navegando con la brújula rota. Saben que algunas veces estos aparatos se pueden averiar y tú estás pensando que vas a cierto lugar y la verdad que te está llevando a otro lugar completamente diferente. De tal manera que tienes que revisar con cierta frecuencia la brújula. Porque tú puedes ser muy sincero y vas siguiendo el rumbo, pero con la brújula rota. Y si tienes la brújula rota, lo más seguro es que te pierdas en el camino. Así que el consejo que yo tengo para ti es que revises la brújula con cierta frecuencia. Ahora, si eres constructor y tú puedes hacer planos para todas las casas que construyas, pero si los planos están equivocados, no importa qué tan sincero hayas hecho ese plano. Es que fue muy sincero. La verdad es que yo quería hacer una gran casa y esa casa está colapsando. Bueno, lo cierto es que no importa la sinceridad si tienes los planes equivocados. Cuando Dios te interrumpa, tú tienes tres opciones. Toma nota, por favor. Cuando Dios te interrumpa, tú tienes tres opciones. Y me encantaría que este año, 2013, las hicieras tuyas. Número 1, clama a Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Clamar a Dios. Este punto parece ser muy obvio, pero cuando te encuentres tirado de espaldas, y muchos lo hemos tenido, mirando al techo, y cuando empieces a hacer tu lista de culpables. Todos tenemos lista de culpables, ¿verdad? La esposa, tu jefe, tus hijos, la vida. No compres boleto a Tarsis, por favor. En lugar de ello, clama a Dios. He visto que muchas veces cuando pedimos ayuda y la gente no nos puede ayudar, la gente se enoja. ¿Se han dado cuenta de esto? A lo mejor ustedes son el tipo de persona que siempre ayudan a sus familiares y un día le dicen no. Uy. ¿Algún testimonio? No, ahora no puedes usar el carro. ¿Cómo? Siempre. Así pasa. La gente se enoja. Cuando pides ayuda, hay veces que la gente no quiere, no puede. Hay veces que Dios hace eso. Dios te deja sin recursos. Piensa bien esto. No siempre la gente va a estar disponible. Te lo digo por propia experiencia. No siempre va a estar disponible. Que tú digas, es que esta persona siempre que tengo un problema me ayuda. A lo mejor algún amigo este año te dijo no y rompiste la amistad. La verdad que inmadurez, ¿eh? Pero cuando te encuentres tirado de espaldas, en lugar de estar haciendo tu lista de culpables, busca a Dios. Finalmente hay una línea maravillosa que puedes acudir y es la oración. No uses por favor la de prevención de suicidios. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas te van a poner en lista de espera. A veces Él mismo te hará que la gente se aleje de ti. Lo he visto esto. Es que cuando estaba yo tan mal, todos se alejaron de mí. Dice Dios, no, yo lo hice. Intencionalmente. Quería que de veras tocaras fondo. Porque siempre tienes una excusa, siempre puedes lloriquear con alguien, pero es un asunto entre tú y yo, nada más. Es que el pastor, no va a venir el pastor. Ni lo llames ni lo intentes. Se los digo porque a menudo Dios hace eso. Nos quita todos los recursos alrededor. Y eso nos permite aprender lo que el apóstol Pablo un día escribió que me encanta. Eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Así es. Va a haber ocasiones en que llames por teléfono ocupado, no está, salió de vacaciones, está en una crisis, no tiene el dinero porque está invertido. Por favor, no hagas un...
una rabieta. Ten en cuenta que Dios permitió esta crisis para que te enfrentes directamente con toda su crudeza. Necesitamos clamar a Dios, porque Él conoce nuestra tendencia de quejarnos contra Él. A menudo el problema cuando somos interrumpidos por Dios no es la realidad de un corazón endurecido, sino un orgullo que no permite que llores, una aversión al quebrantamiento. Nos rehusamos a que nuestro corazón sea moldeado, y un corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne. No lo queremos. Estamos haciendo una rabieta, y la palabra dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás. No dice al corazón lleno de orgullo. Es más, la Biblia dice: al orgulloso miro de lejos. Piensa si los problemas que has tenido o los que vayas a tener en el futuro te van a hacer más humilde o orgulloso. Dios pone delante de ti un letrero y te está diciendo: regresa, porque Dios nunca desperdicia un corazón quebrantado. De hecho, no sé si te has puesto a pensar, pero Dios es experto en usar cosas rotas. A ver, pensémoslo. Dios usa cosas rotas. Nubes rotas para traer lluvia, granos rotos para traer pan, y pan roto para traer vida. Cuando venga un quebrantamiento, Dios jamás desperdicia una herida. No te quedes lamentándote ni lamiendo las heridas. Levántate y dile: Señor, estoy listo para regresar. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, ¿qué hacer cuando es el pecado el que te ha roto el camino? Porque hay veces en que Dios llega y te interrumpe, y uno dice: ¿en qué te fallé, Señor? Todos le hemos fallado. Pero me queda muy claro que hay ocasiones en que sí es nuestro pecado el que nos pone en jaque. Es nuestro pecado. Pastor, ¿y en este caso tengo esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Si dejas que el diablo se lleve tu pecado, él va a agarrar una pistola y te la va a poner aquí en la sien y te va a decir: jala el gatillo, miserable. Él lo va a hacer. Tú tienes la opción de llevarle tu pecado a Dios, y Él lo perdonará por medio de la sangre de Cristo, o llevarle tu pecado al diablo para hacerte miserable. Tú decides a quién se lo vas a llevar. El trabajo del diablo es simple, si tú se lo permites. Primeramente, va a dejar pecados que no resuelvas. Los vas a dejar ahí como en el tintero. Escucha bien, no es el pecado el que destruye el pueblo de Dios, es el pecado sin resolver, porque el pecado no puede ser ignorado. ¿Por qué? Porque hará que tu error se vuelva una tragedia en el futuro, y Dios no quiere eso para ti. Así que no dejes pecados sin resolver. Al contrario, las semillas del descontentamiento se multiplicarán en el cimiento, y entonces tarde o temprano todo se vendrá abajo. Una segunda manera que Satanás trata con el pecado es que lo excusas. Una de las tácticas preferidas del enemigo es justificar el pecado, porque eso supuestamente apacigua nuestras mentes, ¿verdad? Mas las consecuencias no serán mitigadas. De hecho, Números 32, 23 dice: pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Está fuerte esta palabra, ¿eh? Si alguien está tomando notas, Números 32, 23, 32, 23. Si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Y la tercera manera como Satanás trata con el pecado es que nos castigamos a nosotros mismos. Esta es una de las formas que Satanás es buenísimo para engañarnos. Terminaremos autocondenándonos en lugar de arrepentirnos, como golpeamos nuestra fuerza con fuerza a nuestro cuerpo como para expiar más el pecado. No tienes que hacerlo. Necesitamos un Salvador, y ese es Cristo. Quiero terminar diciéndote, para este 2013, y al empezar ahora esta serie de interrupciones divinas, que aprendas las lecciones de la vida. Aprende las lecciones de la vida. Vean lo que dice el Salmo 56. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Escucha bien esto. En cada lección que vayas aprendiendo, toma nota. Lleva un diario, si alguno puede llevar un diario, anote. Aprendí en esto que no debo ser tan altivo ni tan soberbio. Aprendí que el dinero no lo es todo en la vida. Aprendí que debo de cuidar mucho mis relaciones. Aprendí que debo de ser mejor con mi agenda. Aprendí que debo cuidar mejor mi cuerpo. Yo no sé. Aprendamos de las experiencias de la vida. Cuando atravieses por algún dolor o herida, te recuerdo, Dios nunca desperdicia una herida, nunca la desperdiciará. Cuando alguien nos arroja lodo, nuestra reacción natural es arrojarles lodo en la vida. No lo hagas. Al contrario, si arrojamos lodo va a venir de vuelta. Hay lecciones que te están diciendo: quiero que cambies. De hecho, la meta para este 2013 ni siquiera debe ser vivir libre del dolor, sino vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios.
Ese es el punto. Porque no, hay que no me pase esto, hay que no me pase esto, hay que no me pase esto. Esa no es la meta en la vida. La vida es vivir en una intensa relación con Dios, que pueda yo arrancar una sonrisa del cielo. Dios te lo va a hacer. Y algo más, aprovecha el amor de Dios para cambiar. Aprovecha el amor de Dios para cambiar. Jesús dijo algo muy lindo en Juan 13:17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En pocas palabras, deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de evadir, simplemente cambia. Ya, cambia lo que tienes que hacer. ¿No es verdad que muchas veces no nos arrepentimos y Dios no nos saca del pozo y entonces volvemos a nuestros propios y viejos caminos? Es rápido que nos olvidemos de eso. Luego que estás en una interrupción de parte del Señor, que tu corazón está quebrantado, aprende las lecciones de la vida y regresa. Si estás listo para un nuevo comienzo o estás cansado de darle tus pecados al diablo, ahora tú puedes vivir de una manera diferente. Ahora vas a ver las interrupciones no como una mala pata. Ah, qué mala pata, ¿cómo es posible que haya pasado? No, nada de eso. Ten en cuenta que Dios te ama lo suficiente para evitar que eches a perder tu vida. Señor, permíteme ser interrumpido por ti cada vez que me veas en un camino equivocado. Termino con una frase. Las mayores batallas serán ganadas o perdidas en las cámaras internas de tu corazón. ¿Algunos de ustedes tienen boleto a Tarsis? Ok, este es el momento de agarrarlo y romperlo y decir: Señor, antes de que sea tragado por un cetáceo o por una crisis, mejor seré sensible para hacer tu voluntad. Amén. Incline su rostro para orar. Quiero terminar con una oración, pero también con una invitación. Si estás listo para abrir tu corazón y decirle al Señor: por favor, Padre, cada vez que me veas en un camino equivocado, interrúmpeme, porque quiero hacer tu voluntad en todos los días de mi vida. Y como hay caminos que a mí me parecen rectos, relaciones rectas, trabajos, sociedades, planes rectos, Señor, antes de que caiga yo en camino de muerte, interrumpe mi vida para vivir para tu gloria. Si ese es el anhelo de tu corazón, voy a pedir que te pongas de pie en tu lugar. Y yo voy a terminar con una oración, orando por todos. Yo soy el primero que le digo al Señor esto. Señor y Padre, aquí está tu pueblo, tu iglesia, tu familia, donde venimos en este primer día del año aprendiendo una lección de vida, Señor. Las interrupciones que vienen de ti son benditas. Y cuando pensamos en el año 2012, 2011, 2010 y nuestro pasado, y pensamos en todas las interrupciones que tú has dado a nuestra vida, hoy podemos decir: gracias por tus interrupciones, Señor. Y la verdad es que es un privilegio ser interrumpido por ti. Señor, permítenos desarrollar esa sensibilidad de entender cuando las cosas no estén saliendo bien. Si eres tú con un letrero diciendo: da vuelta en U, permítenos, Señor, saberlo, reconocerlo, quitar nuestro orgullo e ir por el camino correcto, Señor. Tu palabra dice que tú tienes planes de bien, y quizá algunos de nosotros estamos en planes humanos, planes nuestros, pero por favor interrúmpenos, Señor, y llévanos por planes de vida, de gozo y de bendición. Bendice a tu iglesia y gracias por el privilegio de compartir juntos esta preciosa mañana, Señor. Te alabamos por todo lo bueno que eres y gracias, Señor, por interrumpir nuestra vida. Gracias porque hace algunos años también interrumpiste por Cristo Jesús y lo cambiaste todo. Síguelo haciendo, no te detengas. Llévanos con tu bendición, Señor. Que tu amor, la gracia de Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y con todo tu pueblo en este 2013, desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dice conmigo: amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados. Un feliz año.